Bueno, acá estamos, el profe Sergio Gómez de la materia de recursos naturales. Vamos a continuar con el recurso agua, ¿sí? Vamos a hablar del uso doméstico que se le da al agua, ¿sí? Cuando hablamos del uso doméstico del agua, hacemos referencia al uso que se le da en las viviendas el agua, ¿sí? Para beber, para cocinar, para limpiar, ¿sí? En los hogares, lo que se hace. Para hacer un uso doméstico del agua, el agua tiene que pasar por un proceso muy importante, porque si no, la salud de los consumidores se va a ver muy perjudicada, ¿sí? Estamos hablando de la potabilización del agua, ¿sí? A diferencia del uso agrícola, quizás no necesitemos potabilizar el agua para regar las plantas, ¿sí? Capaz que tengamos que tener cierto cuidado en cuanto a la calidad del agua, pero no va a ser necesario que sea potable. Ahora, en la industria del papel o en la industria maderera, ¿sí? ¿Es necesario potabilizar el agua? ¿Sí? Quizás no. Quizás necesita ciertas características el agua, pero potabilizar el agua no, ¿sí? En el caso del uso doméstico del agua, sí. Importantísimo la potabilización del agua, que es hacer que el agua cumpla ciertas condiciones, ¿sí? Que los da, ciertas características que da la Organización Mundial de la Salud, que debe tener el agua para poder ser consumida por el ser humano y que no produzca enfermedades, ¿sí? Eso es la potabilización del agua, ¿sí? La potabilización del agua es un proceso físico, químico, por el cual el agua empieza con la captación del agua de diferentes fuentes, ¿sí? Fuentes subterráneas, fuentes superficiales como ríos y lagos, ¿sí? Entonces este tipo de agua pasa por el proceso de potabilización, ¿sí? Hasta que finalmente, desde el lugar de almacenamiento, por diferentes redes de distribución, llega a los hogares. El primer paso para producir agua potable es la captación. En esta etapa, el agua a potabilizar se extrae de fuentes superficiales como ríos, esteros, lagunas y de fuentes subterráneas como pozos profundos y punteras. Al mismo tiempo, al agua recolectada se le retira todo el material flotante mediante mallas especiales. El siguiente paso es la decantación, donde se aplican productos químicos cuya función es agrupar todo el material que produce turbiedad en el agua para que luego éste se hunda por su propio peso hasta el fondo de los estanques. Posteriormente, viene el proceso de filtración, donde el material pesado que ha decantado hasta el fondo del estanque permite que el agua quede preparada para el siguiente paso, que es la desinfección. Con una transparencia casi total, la etapa siguiente es la desinfección del agua. En este proceso se aplica gas cloro, eliminando la totalidad de microorganismos que puedan existir y que podrían afectar a la salud de las personas. Una vez que el agua se ha desinfectado, continúa el proceso de elevación, donde el agua es transportada por plantas elevadoras mediante pequeñas motobombas dirigidas hacia estanques de almacenamiento de gran altura. En el proceso de almacenamiento, el agua llega a estanques que se encuentran ubicados en cerros altos para que por efecto de la gravedad y la presión, el vital elemento se distribuya a todos los hogares. A través de cañerías subterráneas, se realiza la distribución del agua a nuestros hogares.